Eugenia Solís hace Slow, un programa para diseñar tu estilo de vida. Bueno, aquí estamos, seguimos, recién tuvimos una entrevista con Esmeralda Mitre, un amor de persona, y ahora, ¿quién vino a visitarnos? Joy Sapochnik. Ella es la creadora de ay, no me sale. No, porque estamos bien, Luis. Intentando acomodar el micrófono. Todo. ¿Estamos bien? No, porque Estamos bien. Bueno, ella es la creadora del brote urbano. Y trabaja con sus manos, y trabaja con la naturaleza, y trabaja con las plantas, y trabaja con la tierra. Y enseña a cómo nosotros podemos reutilizar o utilizar todas estas maravillas que nos da la naturaleza. Así que bienvenida Slow. Joy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por recibirme, muchas gracias a los oyentes por estar acá escuchándonos. El Brote Urbano es un proyecto que empecé hace 7 años, ya hace un montón, de hecho ahora el 12 de agosto se cumplieron los 7 años. Y fue en realidad una búsqueda personal, o sea, un camino que yo fui haciendo en mi vida de conexión con la naturaleza, de volver a conectar con ciclos, con respetarlos, de conectar conmigo misma. Y siempre me apasionó la educación, así que lo que hice fue llevar este descubrimiento que yo estaba haciendo, poder transmitirlo a otras personas y hacerlo más grande. ¿Cómo surge esa necesidad? ¿A partir de dónde vos empezás esa búsqueda? Yo soy diseñadora gráfica y web. Sí. Me fui a vivir a Nueva York un tiempo, estuve trabajando ahí, manejaba un departamento de diseño y de repente me di cuenta que todo me cansaba mucho, como que no tenía sentido. Dije, bueno, listo, ya tengo ahorros, ya tengo esto, y es como que no tenía como el sentido de el hacer las cosas que estaba haciendo. Entonces lo que hice fue dejar todo, irme a hacer un programa de permacultura de 5 meses al sur de Israel o Palestina, como cada uno prefiere decirle. No voy a meter en eso. Y ahí... Encontraste un lugar en el mundo donde ir a hacerlo. Donde ir a hacerlo. Y ahí me cambiaron muchísimo los conceptos y los chips que tenía en mi cabeza hasta el momento. O sea, me di cuenta que todo se puede hacer de una manera diferente. O sea, todos los problemas ambientales que estamos viviendo son innecesarios porque tenemos las herramientas y los conocimientos para solucionarlos. Sí, está todo inventado. Está todo algo inventado. que nos está acoplando. A ver, hacemos una pequeñita pausa, Joy, Dale. y acomodamos los micrófonos. Bueno, ya está solucionado. A ver, habla Luis. Ahora sí escucho bien. Ay, que estamos perfectos. Pues no la podés escuchar a Joy. Esto es radio verdad. Totalmente. Me parece Tenemos el perfecto. problema que solucionarlo sobre la marcha, no la careteamos. Es en como este vos caso. decías, cuando hay algo que no está funcionando, tratar de encontrar las herramientas La para vuelta. Para solucionarlo. y Tal que cual. pase y sentirlo bien. Bueno, seguí contando porque estábamos Ay, con ¿por dónde Joy iba? del brote urbano, que están todas las herramientas inventadas hoy para favorecer a la naturaleza y no perjudicarla. Tal cual. Entonces, una vez que tomé conocimiento de esas herramientas, sobre todo el compostaje, ¿no? Ujú. O sea, yo no lo conocía, o sea, lo conocí a los 24 años. Una herramienta que existió siempre en la naturaleza, con la cual uno no generaría absolutamente nada de basura orgánica y sin embargo
seguimos llenando vertederos de basura al lado de gente que vive en esa contaminación de las napas de agua olfativa, de los vectores de enfermedad. Digo, es una Como esa excusa de seguir ganando terrenos o ganar, bueno, y que llevan a eso justamente, porque es basura que se va juntando y la poca conciencia que hay. No sé si te pasará que vos le mencionás a la gente el compostaje y no todo el mundo sabe de qué se trata y que puede hacerlo hasta en un ambiente reducido. No hace falta tener un campo, y ya nos dirás cómo se hace en ese caso, como para poder hacerlo. En un Que balcón. uno en su casa puede hacerlo. Sí, de lo podés alguna tener manera. abajo de la alacena. O sea, realmente es como una forma diferente de tratar la basura. Sí, o sea, no es lo mismo que tirar toda la basura, cerrar el moñito y tirarlo. Lleva un Y que otro se mínimo, haga cargo. y que otro se haga cargo, pero justamente ahí está. O sea, cada uno que se haga cargo de su basura. De toda. Claro, Sí. de Que todas. como nosotros siempre, claro, de toda la basura. Nosotros decimos que esto recién empieza y que hay que tener paciencia, porque uno dice, pero ¿cómo? El verde. Bueno, tranquilidad, ya empezamos por algo. A tomar conciencia y de a poquito se va a ir cada vez más, cada vez más. Es un camino largo. Sí, lo que yo siempre le recomiendo a todos mis alumnos es que vayan encontrando cuáles son las cosas que más les resuenan, porque esos van a ser los cambios más fáciles de aplicar. O sea, nosotros lo que hacemos es tratar de cambiar costumbres, cambiar hábitos. Entonces, uno va encontrando y de repente, no sé, a mí compostar me parece súper simple y a otro no tanto, pero le parece súper simple llevarse su botellita de agua para no tener que comprar agua. Claro. O si van a comprar comida por peso, llevarte tu tapercito en vez de el El tapercito plástico de que te dan ahí. Claro. Son como pequeñas Con cositas. la bolsa del supermercado. La bolsa del supermercado. Yo me hice unas bolsitas para los tomatitos cherry, para todas las cositas chiquititas, Claro. porque si no tenés la bolsa, pero hay cosas que igual te las tienen que dar en Claro. bolsa. No, Sí, porque bueno, pasa cuando vas a los supermercados, hay de más hecho, o a plástico los adentro, lugares, sí, claro, que la bolsa que uno o sea, lleva. vos llevas la bolsa, la tuya de tela, la reciclable, esa que ya está, que da pena, pobrecita, pero que en el afán de cuidar el medio ambiente, uno la sigue usando todavía, pero después te das cuenta que terminas poniendo las papas en bolsas de nylon, las batatas en bolsas de nylon, los tomatitos cherry en más bolsas de nylon. Pero todo el y llegas a packaging, tu las casa con más galletitas, los nylon quesos, todavía. todo el packaging To- adentro. todo viene de en adentro del plástico. supermercado. Lo más gracioso de todo, que para mí es como que, no puedo creer que llegamos a este punto, es cuando de repente ves tipo las bananas cerrada, ¿sí? Con Sí. su propia cáscara natural en una bandejita de tergopor con plástico. Sí. Sí, Dale. sí. Muy Bueno, hay que ver qué necesario. esconden Los esas morrones, bananas, ¿no? los ajíes también. Hay que ver Sí. qué esconden esas bananas, ¿no? Porque no las puede, cuando llega a tu casa. No, yo creo que es una cuestión comercial, es la practicidad de que vos te llevas la bandeja completa y no es que sacaste 2 bananas, que por ahí es todo lo Que hay que querés. pesarla. Y Entonces te tenés- terminás llevando una Lo bandeja más con práctico. 5 o 6, Claro. comiste 2 y las otras 2 van al compost. Porque no- Contanos qué es el compost. Vamos para empezar, porque así como vos lo descubriste a los 24 años, por Sí. ahí hay gente que todavía no sabe qué es, qué significa, cómo se hace, cómo se arma, para qué sirve. Bueno, la naturaleza lo tiene todo muy pensado, ¿sí? No dejó nada al azar. Y tiene todo el tiempo ciclos que se cierran. Nosotros hacemos ciclos abiertos, es decir, yo voy a comprar, ¿sí? Vegetales, verduras, carne, lo que sea orgánico, eso a mí lo voy a cocinar, eso yo voy a tener restos de eso. Sí, aunque sea las cascaritas, porque hay que Pedacito de tratar de no grasa. desperdiciar comida. Pero bueno, siempre va a haber algún tipo de resto. Esos restos, nosotros lo que hacemos es lo tiramos en una gran montonera de basura que generamos y eso empieza a contaminar. ¿Sí? Y después producimos fertilizante y un montón de cosas para volver a cultivar nuestros alimentos. Lo que hacemos con el compostaje es que estos desechos que se generan de las cosas que cultivamos, eso lo vamos a poner en un proceso específico, ¿sí? Aeróbico, es decir, que necesita tener aire, y esto ahora les voy a contar por qué hago la distinción de eso, para que esto se vuelva a convertir en abono para las tierras, para volver a sembrar. ¿sí? Y el Entonces, abono genera los Ciclo bichitos, circular, ¿no? claro. Claro, entonces es un proceso circular, porque nosotros necesitamos abono para nuestras plantas. Nuestras plantas nos dan los insumos para el compost. El compost nos da abono y con eso volvemos a cultivar plantas. Es un ciclo cerrado.
Lo que hace la naturaleza, y también es lo que encara la permacultura, es de que todos nuestros nuestros ciclos deberían ser cerrados. Es decir, que cualquier desperdicio que se genere en algún proceso, no sea un desperdicio, sino que sea el insumo de otra cosa. Ese es uno de los grandes principios de la permacultura y de la naturaleza, porque la permacultura está basada en la naturaleza. Para tener un compostaje, vieron que les remarqué, que sea un proceso aeróbico. ¿Por qué? Porque una de las grandes preguntas que me hacen es, ¿pero no trae mal olor? Y no trae mal olor cuando está bien hecho. ¿Por qué? Porque las bacterias que traen mal olor son las bacterias anaeróbicas. Descompuestas. Exactamente. Y se descomponen porque no tienen aire. Y se descomponen porque no tienen aire. Entonces se va a pudrir todo eso con que se llena como de agua y qué sé yo. Incluso si pensamos en nuestro cuerpo, vamos a ver que las zonas donde generamos más olor son zonas que no tienen buena circulación de aire. Esta para los oyentes que no nos ven, está marcando, está marcando las axilas o la entrepierna, atrás de los pies. Sí. Entonces, lo que genera mal olor son las bacterias anaeróbicas. Nosotros necesitamos crear un proceso que tenga aire. Suena muy científico, aeróbico, anaeróbico, pero es súper fácil. Es decir, que vamos a mezclar un material seco con un material húmedo. Es decir, pedacitos de papel, pedacitos de cartón. Yo uso mucho Para el que cartón. absorban. Claro. Y también los pedacitos grandes lo que hacen es van generando esos espacios de aire. Una estructura. Exactamente. Y cuando se va descomponiendo la materia orgánica, hace que no se apelmace, porque la materia orgánica cuando se descompone empieza a largar agua. Y Entonces, se pone hacemos duro, esa como una mezcla. roca después. El compost No, si se apelmaza, queda como, y no tiene nada, queda como muy seco. en realidad queda como un puré Bueno. cuando se descomponen las cosas orgánicas. Orgánica vendría a ser los desechos de fruta, Eso verdura. quería preguntar porque hoy estábamos hablando que no busqué qué es orgánico y qué es inorgánico, porque no todo el mundo lo sabe tampoco, ¿viste? Orgánico, bueno, explícalo. Esto es toda una decilo. educación. Es como cuando vos vas y te enfrentás frente a los cestos de basura Claro. en diferentes locales. Tienes orgánicos, El inorgánicos. verde, el gris, el negro, ¿dónde lo pongo? Inorgánicos, sucios, orgánicos. Empezás a dudar y dices, bueno, ¿dónde irá esto? Claro. Y cuando tenés conciencia, te da miedo de equivocarte de tacho. Y decís, no ver si lo tiro en el Las no pilas, va. ¿dónde iban? Bueno, Claro, sabes que a mí me pasa mucho, ¿no? Con mis amigos cuando vienen a casa que están como re preocupados y miran todos mis tachos y me miran. Me Claro. ponen caras y me miran como Sí. diciendo, esto está bien ¿Dónde acá. va? No, porque tenés los desechos No como pasa son nada, las ¿no? pilas y lo de las computadoras, después tenés lo que es la comida, ¿no? Hay varios Hay varios. desechos. No tengo tan presente cuáles son las cosas que en este momento no se están reciclando en la Argentina, porque eso va variando un poco. Había una página muy buena que lo decía, que es Reciclario, no me acuerdo si .com o .org, que estaba bastante Sí. buena porque habían hecho una investigación de cuáles son las cosas que realmente se reciclan o no acá en Argentina. Claro. Hay muchas cosas que son reciclables, pero acá no se reciclan, Ujú. no hay plantas. Claro. Después, bueno, tenés orgánico, vendría a ser todo lo que si vos lo dejás a la intemperie se va a pudrir o descomponer o convertir en otra cosa. Desaparece, desintegrar. Claro, tal cual. Y lo inorgánico, por ejemplo, el vidrio es inorgánico, el Metales. metal es inorgánico. Sí, que no tiene nada que ver con natural o no natural, que esa es como Claro. una re mega charla que no termino de definir. Bueno, que esos deben Que- ser Bueno, hasta los pero- más fáciles de procesar, Claro, todo lo que es metal totalmente. y vidrio. Se me ocurre porque históricamente ha sido así. El vidrio normalmente se recicla fácilmente, el metal mucho más todavía porque se reutiliza. Quizá no pasa lo mismo con el plástico, porque hubo que generar una cultura del reciclaje del plástico. Sí, y que incluso tampoco es la solución, porque el plástico no se recicla indefinidamente. El plástico llega a un punto Que en no que sé. ya no se puede reciclar. O sea, Eso. tarde o temprano va a terminar como Un desecho. un desecho. Bueno, hoy teníamos una comunicación que íbamos a hablar con el SEAMSE que hacen ecoladrillos, que ellos separan y después esos desechos los reutilizan haciendo ladrillos. Sí.
Perdón por lo que voy a decir, pero yo no estoy muy a favor de los ecoladrillos. ¿No? ¿Por qué? Está bueno saber las dos. Está bueno saber las dos posturas. Lo que tienen, los ecoladrillos se inventaron para construcción natural. Exacto. ¿Sí? Lo que se hace es, ¿ya lo hablaron esto? No. Entonces explico cómo se hace. Por favor. Tenés que agarrar todos esos plásticos que no se pueden reciclar y ponerlos adentro de una botella. De plástico. De plástico. De gaseosa. De gaseosa, agua, lo que sea. Y eso lo vas aprisionando, ¿sí? O sea, metiéndole presión. Lo rellenas. Lo vas rellenando, pero tiene que estar. Todo lo que pongas adentro tiene que estar extremadamente limpio, Seco. porque si no va a traer bacterias, y seco. Eso es algo que la mayoría de las personas que arman los ecoladrillos en su casa no lo estaban haciendo. No lo sabían. Sí. Y si no, que quedaban muy flojitos. Claro. Lo que tiene el ecoladrillo que no lo puedes desarmar para volver a armar. Entonces muchas de las personas que los usaban dejaron de usarlos o pedirle a la gente que se los traiga por esa razón. ¿Qué es lo que pasa? Si tiene agua o tiene desechos, eso se empieza a largar gases a medida que se va descomponiendo, y eso ha hecho que exploten. Claro. ¿Sí? Yo no los he visto explotar, pero es lo que me dijeron la gente que trabajaba con ecoladrillos, que explota en la pared. Entonces empezó a ser como un peligro usar los ecoladrillos. Y por otra parte... Sí, porque inclusive está teniendo restos de agua. El agua, una vez que empieza a tomar temperatura, tiende a generar vapor, es natural, es el proceso natural del Bueno, agua. de hecho se usan las botellas para reciclar el agua, y sí se utilizan las botellas con agua para hacer paredes y casas. La reutilización del agua. De Con- lluvia. y las Con las botellas botellas. con agua llena. Claro, la llenás, reutilizás el agua de la lluvia, y con eso lo usás como pared. Lo reutilizás y la tenés como estructura. Ahí esa no la conozco. Ah, después yo te paso el dato. Ahora no me acuerdo, estoy tratando de acordar cómo se llamaba el link. Ahora después te lo digo, es de España. Sí, lo quiero ver. Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? No es que los Claro, ecoladrillos no sé sean cómo, malos. por eso queríamos hablar con el SAMSE para ver cómo es la construcción de esos ladrillos. Claro. Porque también hacen huertas en el SAMSE. Ay, no sabía. Claro, Sí, en este estaba caso se avanzando trata de un una montón. planta que ellos mismos inauguraron, así que supongo que debe responder a ciertas normas Exacto. de seguridad también, que no es el que uno haría en su casa, una fabricación más... Yo entiendo que Quizás- trituran todo Quizás y es con que cemento. ellos los están haciendo, Claro, los sí, sí. ecoladrillos, Sí, no sí. los están tomando de la No, gente. ellos están construyendo el ecoladrillos. Y hay que ver ¿Cómo si... se llama en el SAMSE? Así. Hay que ver si están haciendo justamente esto también con la botella o están haciendo son otro ladrillos. tipo. Son ladrillos. Son ladrillos, pero tienen, otra cosa. claro, sí, tienen un componente, no sé si será cemento o algún otro componente que mezclan. Sí, yo una vez... Por eso quería saber bien, quería llamarle para preguntarle bien, porque leí la nota y quería saber de qué se trataba. pues. Está bueno, yo había visto unos que eran de los plásticos que no se podían reciclar, los trituraban y hacían una cosa así, no sé, en un programa de emprendedores. Unos chicos estaban Sí. desarrollando estos ladrillos y realmente eran como ladrillos, eran Macizos. con la solidez de un ladrillo. sí, muy sólidos. Bueno, y lo mismo de resistentes. la utilización del plástico para hacer juegos para plazas o para artículos en plástico, que también es otra de las utilizaciones que se le está dando. Pero bueno, el tema es buscar la forma, seguir haciendo prueba y error también, porque ese elemento que lo tenemos, la naturaleza de alguna manera te lo está facilitando. Sí, depende igual qué tan a futuro pienses. Porque incluso los edificios en algún momento se demuelen para construir otro edificio. Entonces, eso igual es Por eso plástico es- que tarde o temprano No se degrada. no se degrada. Claro. Y tarda como millones de años. Lo que Hablé- pasa es que eso es muy loco lo que acabas de decir, porque tarda millones de años, no hace millones de años que existe, o sea, no sabemos. Bueno, pero dicen que son como 500 años, tarda en degradarse. Bueno, pero lo que está pasando ahora en los océanos es justamente que bueno. la forma en la que se degrada es que termina... Se lo comen los animales, los peces. No, tenemos dos materiales que no existen en la naturaleza. El plástico no existe en la naturaleza y el vidrio no existe en la naturaleza. La diferencia entre plástico y vidrio, que el plástico cuando se degrada, como es inorgánico, la forma de degradarse es que va quedando cada vez pedacitos más chiquititos. Pero como pesan, vuelve a ser parecido a la arena, que es su materia prima.
Con el vidrio, con el plástico, lo que está pasando es que estos pedacitos se hacen cada vez más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, y lo que están haciendo es espesar el océano. Por eso no se degrada, no desaparece. Claro. Y, No, a ver, es materia, la materia no desaparece, claro, transforma. y Se tarda, transforma. y si En este desaparece, caso en algo más nocivo. dicen que tarda 500 años, cosa que nosotros no lo vamos a poder ni comprobar. O sea que... No estaríamos en condiciones de probarlo, pero y, bueno. y esos chiquititos es lo que están hoy comiendo los peces y están desapareciendo o están pronto a desaparecer especies de peces. Bueno, a ver, hablemos de las huertas. Sí, Me remontemos quedó la porque es un felicidad. tema, no, que a mí me apasiona, es un No, tema. me quedó una duda con el compost antes, Sí. así ya podemos dale. cambiar de Dale. tema, porque cuando hablábamos de residuos orgánicos, en este caso, son únicamente los residuos orgánicos vegetales, porque los animales sí tienden a generar un olor nauseabundo cuando se degradan. En realidad, los dos se pueden compostar. Son procesos de compostaje diferentes. Uno es un proceso de compostaje en frío y el otro es en caliente. En caliente sí ya necesitas un campo, algo más grande. Claro, no es el que uno podría hacer en su casa en la vida cotidiana. Mi recomendación, Que entren a tu página y te llamen y hagan los talleres. Porque si Además, claro, no, uno va a hacer un experimento en la casa. no, bueno, para mí hacer un compost es como saber cocinar. Ay, pero ya la tenés re clara. Vos, el día que decidís que vas a hacer una receta nueva, vos vas a ir, te vas a bajar la receta y la vas a hacer tal cual. Y te va a salir mal seguro. Y Ajá. después volvés a hacerla. Claro. Bueno, pero lo No, importante porque no es que siempre salen las cosas bien en una empresa. Es difícil, no es lo fácil. importante es que vos sigas la receta tal cual y que no la cambies, porque hay gente que ve la primera receta y ya la cambia, nunca hizo la receta original. Entonces ahí no sabés por qué te salió mal. Y lo que está bueno es que vos agarres esa primera receta de compost, la hagas tal cual, y a medida que vayas adquiriendo experiencia, podés empezar a probar cosas. Yo he compostado carnes, he compostado un gin, he compostado un montón de cosas en composteras domiciliarias, chiquititas Sí. y en frío. Entonces te puedo decir que se composta. Ahora la tengo clara en el proceso y cómo manejarlo. Entonces yo le diría, si vas a empezar tu primer compost, no le pongas carne, no le pongas un montón de cosas. Seguí la receta básica tal cual. Como poder se puede, la naturaleza lo composta. Es cierto. Pero bueno, hay que saberlo hacer. Nosotros que lo vamos a hacer ya no desde la naturaleza, sino desde la voluntad o desde las ganas, Sí. hacerlo bien. Porque la idea es que no es fácil, vamos a decir la verdad, no es fácil todo este tema de empezar a tomar conciencia, de cambiar los hábitos que uno trae, por lo menos de nosotros hace mitad de año, hace años. Y no hay tampoco tanta información, porque hay mucha información, pero no está como editada, ¿no? Como seleccionada. Entonces uno lee una cosa, lee otro, escucha y trata de hacer, pero a veces no es lo correcto. Por eso acá está Joy, para que no encaje. Nos guíe. Nos guíe. Bueno, estamos hablando, yo tengo mi propia huertita humilde en mi casa, a mí me encanta. Pero no todo el mundo lo sabe hacer. Entonces, ¿qué le podemos aconsejar a aquellos que quieren empezar con algo? Así como empezaron con el compost, empezar con algo que pueda tener en su casa, en una maceta, y que no estamos hablando que tiene un parque, vamos a hablar a alguien que tiene una ventana y una maceta, algo para chiquitito para que después vaya creciendo. Yo tengo papa, tengo tomate cherry, tengo cilantro, está re grande el cilantro. Ay, qué rico. Sí, tengo Hay que hacer un romero, ceviche tengo... uno de estos días. Bueno, dale. Más a la parte sea, doméstica. Sí, porque quería hablar también de eso. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál es la planta que puede empezar a tener para empezar a probar? Porque la albahaca es difícil. La albahaca necesita frío, entonces la albahaca es complicada. Sí, mi primera recomendación es que se fijen la cantidad de horas de sol que tienen, porque no nos damos cuenta, pero a veces en la ciudad hay muchos departamentos que no tienen nada de sol. Justo ayer lo hablaba con una alumna que me contaba que tiene un local y me dice, pero en mi cuadra, le digo, pero en la vereda no lo podés hacer. Me dice, no, en mi cuadra no hay sol. Claro, hay luz ambiente. Claro. Las plantas de huerta específicamente necesitan un mínimo de 2 a 3 horas de sol. Bien, sol.
Entonces eso después va a variar, ¿no? No es lo mismo un tomate que Claro, una sí, sí, lechuga. depende de cada planta, pero las plantas de Promedio. huerta necesitan sol, aunque sea... ¿Es el sol de cualquier momento del día o tiene que ser por el de la mañana? No, de las 12 no, porque la que... Es que, en realidad, Con una protección Ah, se claro, puede sí. hacer también. sí, o sea, necesitas el sol del cualquier momento del día, pero que te dé ese El sol alimento. directo, no luz, durante 2 o 3 horas. Ujú. Y De acuerdo a la planta, la temperatura. sí, igual, bueno, sí, pero me quedé pensando en el calendario de siembra. Hay un calendario de Claro. siembra, es una gran herramienta para guiarse sobre qué poder sembrar. Ahí te va a decir en qué época del año sembrar una cosa y la otra. Nosotros acá tenemos estaciones, ¿sí? Claro. Si te acercas más al Ecuador no tienen estaciones, entonces pueden sembrar lo mismo todo el año. Nosotros acá vamos a ir sembrando, depende de las temporadas. Claro. Las aromáticas de por sí son como bastante simples de tener, necesitan poco espacio. De por sí las plantas que son de hoja necesitan menos luz. No sé, ayer una señora, por ejemplo, se llevó el perejil Ah, para tengo sembrar. perejil. Tengo. Y yo le decía, bueno, el perejil Crece. crece un montón. Y lo bueno que tenés del perejil, que no necesitas que se desarrolle una planta enorme para comerlo. Ya con que te salgan Porque unas... los primeros brotes ya son perfectamente comestibles. Tal sí. cual. Útil. Así que mi primer consejo es eso, ver la cantidad de sol y empezar con alguna aromática. Tema El agua. orégano se hace grande. Ah, el orégano El también orégano tengo. se expande y Sí, puede tener un también cantero tengo. lleno de orégano. Sí, también tengo. Me voy olvidando. Tengo. Aparte es lindo ir, frotarlo, sentir. En un momento estás muy estresado o algo, agarras una plantita y la frotás y la olés y es como también, ¿no? Que te ambienta, ¿no? Bueno, es una actividad terapéutica trabajar con la tierra. Me acuerdo una vez leí que hay un estudio que analizaron que hay un microorganismo en el suelo que al estar en contacto con nosotros influye en la glándula de la serotonina y hace que liberemos serotonina. O sea, literalmente te hace más feliz meter las manos en la Claro. tierra. No usen guantes. Metan las manos. Sí, sí, enchátrense, mire, y tómense tiempo pues, para sacar todo y miren, sí. No, sentir, aparte Sí. o disfrutar del tacto también, Sí. el sentido Sí. del tacto. Sí, ese frío húmedo que es, sí, sí. Bueno, el que se cría en el campo lo sabe, pero el que está acá, por eso quiero hablarle al que está acá en el cemento, ¿no? Sí. Que tiene un departamento chiquitito, un balconcito así, viste, que dice, bueno, quiero hacer mi propia huerta, me quiero tener mis propios alimentos. El cherry también crece un montón. El cherry crece un montón y para macetas, si vamos a cultivar tomate, es preferible tener el tomate cherry, nos va a dar un rendimiento más Sí. alto que el tomate más grande. Claro. Sí. Sí. A mí me gusta decirles que empiecen con lo que les gusta comer. Porque Bien. no hay nada más lindo que decir, bueno, empiezo con esto. Te puedo decir, no sé, empezá con el rabanito, que es el logo del brote urbano, justamente Sí. por eso, porque es de ciclo corto y cuando empezó el brote urbano, que teníamos una huerta en piso, sacábamos todo el tiempo rabanitos. O sea, como que lo que más salía, tengo una foto con una bolsa así de rabanitos, como no sé, que te diga 50, 100 rabanitos, un montón. Que es picante, es difícil. Claro, pero si no te gusta comer rabanito y no Claro, ¿para cultivarlo qué vas a cultivar. cultivarlo? Claro. Claro. Aparte Eh, necesitas un espacio importante por la cantidad que da. Chiquito, No, el no, rabanito es poquito. chiquitito, te da lo que se come es la Sí, raíz. sí, sí. Por eso no, yo viendo la planta no me lo imagino cultivado en una maceta, por ejemplo. Me lo imagino más como de tierra de un cantero importante, el rabanito. No necesita mucha Ajá. profundidad, no, con una macetita de 30 centímetros podés tener Claro. rabanitos. ¿Con la zanahoria haces igual? Y no, O la necesita más zanahoria espacio. necesita, o sea, vos pensás en la planta y en base a eso te imaginás cómo tiene que ser la maceta de grande. Claro. Si vos querés zanahorias más o menos Sí, grandes, de claro, unos 15, claro, 20 claro. centímetros, y necesitas unos 40 centímetros de profundidad De para que se proporción. desarrolle. Claro. Mi Bueno, las zanahorias tía, las plantás vos entonces, ¿eh? Dale, Porque tenés yo la cantera. planto, la voy a plantar. Sí. mi tía, por ejemplo, ella tiene un jardín enorme, pero bueno, el perro le rasca, qué sé yo, entonces ella cultiva igual en maceta. Y puso las zanahorias en una macetita chiquitita y claro, le salen Claro, mini chiquititas, zanahorias. Zanahorias bebé, Claro. Claro. Sí. O sea, como poder se puede, o sea, echa la leche, la trampa, hay algunas cositas. O sea, Bárbaro. Ahora, estas plantas no solamente se pueden comer, sino que después se pueden reutilizar para otras cosas. Por ejemplo, para hacer té, por ejemplo, la peperina o
sale el tilo, o para ponernos dentro de las almohadillas para desestresarte, Sí, o para sahumar tu casa. sí. Bueno, en mi relación con las plantas ya de hace tantos años, lo que te puedo decir es que las plantas nos dan todo, Ujú. ¿sí? Las plantas nos dan el oxígeno a través de los árboles, El alimento. nos dan el alimento, nos dan nuestra medicina, nuestra herramienta de limpieza energética. Realmente son seres maravillosos a los cuales tenemos mucho que Sabios, agradecer. Sí, sabios. Si uno, siempre decimos en este programa, si uno se detuviera a verlo, la naturaleza es lo más sabio que hay y nosotros estamos destruyendo en vez de ver, como decías vos, los ciclos. Joy, ¿y qué es la fitoterapia? la fitoterapia es la medicina con plantas. Que lo que vamos haciendo es aprendiendo a utilizar las plantas, preferentemente plantas que sean del lugar donde nosotros vivimos, aprender a utilizarlas como medicina. Ujú. ¿Sí? Ellas nos van a ir acompañando en nuestros procesos de enfermedad hacia la sanación. Es más lento Sí, que depende de tomarte cada un uno. ibuprofeno, Ya, claro, sí. Claro. Y depende de cada uno. pero Y requiere- es más estable a la larga, porque trabaja no solamente en lo físico, sino también trabaja con nuestro campo energético. Ujú. Tal cual. Ajá, y no tiene ningún resabio químico posterior o perjudicial como podría ser, no sé, el ibuprofeno o cualquier otra medicina sintética. No, yo siempre me confundo el término efectos secundarios y colaterales. ¿Sí? Es Claro. decir, vos te tomás un ibuprofeno y te va a sobrecargar el hígado. Ujú. Vas a tener problemas, a la larga vas a tener problemas de hígado o de estómago. Con las plantas eso no te va a pasar. Pero si vos tenés una planta que es energética, como por ejemplo el jengibre, ¿sí? Y si tenés problemas de presión, no deberías tomar, de presión alta, perdón. Sí, claro. Claro. De presión alta no deberías tomar jengibre. Ujú. Pero no es como un efecto, o sea, tiene que ver con lo que hace la planta. Y con tu organismo. Claro. Claro. Por eso siempre decimos También que vaya. requiere un cuidado, Claro, un control, digamos. Sí. No, Sí, no una es el información. autocontrol, sino No, es informarse, claro. saber qué es lo que o sea, qué es lo que va bien con tu organismo, que era lo que decías, qué es lo que Exacto. necesitas realmente. Exacto. Que vayan a un médico, a un nutricionista y que vaya Claro. viendo qué medicamento o qué planta le hace bien a su organismo. Sí, hay como una concepción de que como somos todos seres humanos, todos necesitamos comer lo mismo y en realidad somos más complejos que eso. Ujú. Entonces, eso lo trata un poco la medicina ayurvédica, Claro. en donde quizás para mí hay una alimentación que es mejor para vos o para vos. Claro, cada organismo es diferente. Yo voy cambiando de tema. Vamos a lo más. Te mudás, ¿no? Casa nueva. Para aflojar un poquitito porque vino estresado hoy. Necesitamos desestresarlo a Luis porque se tiene que mudar. No tengo- ¿Cómo hacen los ahumados? Eh, para limpiar la casa nueva, Ajá. bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a conseguir unos de esos carboncitos Sí. que se compran en santerías, a Los veces negros. los tienen también en los kioscos, Barro chino. Barrio China también, y vamos a conseguir algunas hierbas. Nosotras podemos trabajar solamente con romero y lavanda, podés trabajar con resinas, incienso, mirra, copal, podés trabajar con flores, podés trabajar con cortezas, con raíces, o sea, hay como un montón de cosas que podés usar para limpiar tu casa. Incluso hay algunas que ya vienen armada la mezcla. Entonces, si no Sí, te das mucha unos maña y es más sobrecitos. simple, Claro, ya te directamente pones la la mezcla mezcla ya armada. hecha. Y lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar todas las ventanas y vamos a ir sahumando espacio por espacio, ¿sí? Desde la puerta voy a buscar el punto más alejado y voy a ir como el reloj. ¿Viste cómo hacen? Que tiran incienso en la iglesia. Sí. Bueno, De hecho se venden ese Sí, también, claro. que es el coso, La vasijita. La Sí, vasija. la sahumadora los ahumados. con las cadenitas. Esos en las santerías te los venden. Ujú. Entonces vas a ir haciendo que el humo llegue a todas partes de la casa. ¿Sí? Y uno empieza en el punto más alejado de la puerta de entrada. Claro, porque vas a ir como reloj y vas a terminar en la puerta.
Todo es cíclico. Todo es cíclico, sí. Y vas a ir pasando y te vas a concentrar sobre todo en los rincones, que es donde se acumula la energía, debajo de la mesa, debajo de las sillas, en todos los lugares donde vos sientas que puede haber energía acumulada. Y querés mucho humo, sobre todo si es la casa y te acabas de mudar, querés mucho humo, te armas mucho humo, terminás esta habitación, la cerrás y vas a la siguiente. Y vas haciendo así, tipo casa acomodada. Entonces vas a ir cerrando cada una de las salas. Una vez que terminaste de hacer todo el sahumo, lo que vas a hacer es vas a poner en la sahumadora a que termine de quemar lo que esté en un lugar donde puedas tener una cocina. Si la bacha de la cocina, por ejemplo, es un lugar regular, o sea, no es que se puede volcar y quemar algo. Claro. El inodoro. Claro. Entonces lo pones en un lugar y lo dejas que termine de quemarse. Y vos ahí te vas de la casa, dejas la casa sola una hora y cuando volvés vas a abrir todas las ventanas y las puertas para que esa energía que se transmutó con el humo de estas plantas medicinales pueda liberarse. Bien. Yo lo hago. Sí. Ojo, Milo tiene gato, así que ojo con Milo. No, por eso va a ser antes de mudar todo, Por eso en digo, todo ojo caso. con Milo, no vas a llevar el gato primero después. Y después fíjate qué hace el gato Entonces en la yo ya casa. sé que tanto el gato como los muebles van con mi onda, es diferente. Claro. Lo que voy a sacar es la... Sí. Los gatos igual son transmutadores de Sí, energía, totalmente. así que hay más problemas con los perros que son como No, absorbedores es un de gran energía. transmutador de energía, pues es una cosa así gigante que puede Quiero ver puede todo. transmutar un edificio entero. Sí, yo tengo una gatita siamesa. Tengo un grupo, le digo a los oyentes hace Sí. muchos años, se llama Soy Feliz con mi gato siamés, que ponen Ay. fotos de todos los gatos, o sea, de todas las mascotas. Donde pero- consultamos todos los problemas, Donde- todas las sí, todo. inquietudes. Sí, los animales es como las plantas también. ¿Viste cómo el gato siempre decimos cómo se... Ay, Esa es la muy miradita de él. lindo. Esa es la miradita de él. Esa- Muy lindo. ese Milo, ahí hay alguien adentro, de ese gato hay alguien. Una familia entera. Pero bueno, es un protagonista. Pero bueno, Esta es la mía que está curioseando. Ay, mi amor, yo tuve un siamés. Ay, yo tenía 3, ahora me quedo una. Tuve una familia siamesa en Ay, realidad. son más Son lindos. especiales los siameses. Dice que Sí. tiene el Bueno, gato, el perro y el siamés. Bueno, mi gato yo le había enseñado a hablar, a sentarse, a venir cuando lo llamaba. Claro. Era como Claro. un circo. claro, eso estaba educado. Bueno, Joy, ¿dónde te puede ubicar la gente, los oyentes? Bueno, el emprendimiento es El Brote Urbano. Nos pueden El encontrar. brote urbano. El Brote Urbano, sí. Estamos en Facebook, en Instagram como El Brote Urbano y la página web es elbroteurbano.com. Ujú. ¿Algún mail que quieras? No, solamente ahí. Sí, si quieren consultas está Tenés ahí. una página que está muy Gracias. muy completa. Como comenté antes, soy diseñadora de páginas web. Claro, bueno. Para algo lo apliqué, no es Bueno, que hice la hoy- facultad y bueno, después nada. claro. ¿Seguís diseñando páginas web o lo relegaste un poco en función del brote urbano? Lo dejé bastante, o sea, sigo haciendo mis cosas de diseño y a veces le hago a proyectos que me interesan o me gustan, sí, les hago algo de diseño gráfico web. Bueno, gracias por haber venido. Vamos a hacer algún taller, porque tiene muchos talleres muy interesantes. Muy interesantes. Y bueno, yo cuando esté próximo a la mudanza, si me quedó alguna duda, te llamo y te digo, mira, ¿qué tenía que hacer definitivamente como para salvar la casa? Y yo te voy a llamar porque mis palomas, las pajaritos me come todo la huertita que tengo ahí. Bueno, ya te tiro un tip súper fácil. Escucha, CDs de música sí. atados con un hilo que van, y que cuelguen. que cuelguen. Entonces le da la luz y se mueven con el Reflejo viento y se asustan y se van. asustan Porque y se van. aparte es increíble, porque yo lo filmé en cámara lenta, agarran una ramita, va y viene, agarran una ramita, va y viene, hasta que no me quede sin nada. Pero me gusta más la de los CDs y no esos globos que te ponen con la cara como de payaso malo. Hay un cuervo para espantarlo también. Dicen que Negro. funciona bastante bien, uno que hace ruido cada tanto. Sí. Pues, y si no, tenés que estar como una loca en el patio revoleando un trapo o algo. No, yo le ponía
una bolsa de plástico, pero si no hay viento la bolsa Sí. no tiene ninguna función. Claro. Tiene que ser algo que se mueva, Que porque se tampoco mueva, son exacto. tontas las palomas. No, No, aparte son Pero palomas come- de ciudad, ya están habituadas a todas Pero- estas cosas. pero hay me que comen buscarle la gratis. vuelta. me comen Mirá lo que hicieron. me comen gratis. Bueno, Joy, un placer, y cuando necesites los micrófonos están abiertos para venir a contar estas cositas lindas y aprender a cómo cuidarnos y cuidar la naturaleza. Dale, muchísimas gracias. Seguimos en Slow hasta las 3 horas.